Tengan su Biblia abierta ahí en Hechos capítulo 16. Pero vamos a leer los versículos 25 y 26. ¿Estamos listos? Hermano Juanito, le dije del micrófono porque creo que es, bueno, espera, porque está, aleluya. Ya estamos en el aire. Aleluya. Mas a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Gloria a Dios. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Si me da un poquito de volumen, por favor. Gracias. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Primeramente, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por todo lo que pudimos haber hecho, Señor, y que te hemos ofendido este día o antes. Pedimos, Señor, y clamamos misericordia y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Oramos, Señor, por todos los hermanos presentes, los ausentes. Oramos por el hermano Froilán, por el hermano Fernando, que se sentían bastante enfermos. Oramos, Señor, en este momento también por todos nuestros seguidores que nos ven a través de las redes. Donde quiera que esté, Señor, lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Si algún corazón se siente triste, se siente débil, Señor, en esta mañana, Padre, que tu palabra, Señor, Dios mío, penetre en sus corazones, en sus vidas, fortalezca sus corazones, Padre Santo. Si hay alguien, Señor, que no te conoce, que este día sea el día de su salvación, en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Muy bien, pueden sentarse. Bendito Dios. La respuesta de Dios a la alabanza de Pablo y Silas en el calabozo de más adentro. Ese es el título de este mediodía. La respuesta de Dios a la alabanza de Pablo y Silas en el calabozo de más adentro. Amén. Nadie dijo que convertirnos a Cristo nos íbamos a librar de pasar o que todo iba a ser maravilla. Siempre lo decimos, que nadie ha dicho que aceptar a Cristo va a ser todo color de rosa. Nadie ha dicho eso, ¿okay? Que todo va a ser de maravillas, que solamente con mover con un dedo las cosas llegarían por arte de magia. No dice la Biblia eso. Por el contrario, Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Hoy vamos a ver el poder de la alabanza y adoración, y que la alabanza y la adoración pueden ser la clave para ver cómo el poder de Dios puede cambiar las cosas, por difíciles que parezcan. Todo comenzó con la liberación de una muchacha esclava de Roma, cuyos amos, dice, la usaban para obtener fuertes ganancias, y que al ser liberada los siervos de Dios pararon en la cárcel, y dice, en la cárcel más segura de más adentro, pero de ahí Dios los salvó y los libró milagrosamente. Aleluya. Cada vez que yo pienso en esto, digo: Señor, gracias, porque un día me permitiste conocerte, porque un día permitiste, Señor, que yo creyera en ti, porque hemos visto milagros de milagros a través de la vida cristiana, y hemos visto cómo Dios ha sido fiel y sigue siendo fiel. Aunque nosotros le seamos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. Aleluya. Este sermón se divide en 4 puntos. Primero, la liberación de una joven con un espíritu de adivinación. Segundo, la nación de los amos de la joven adivina, la reacción. Y tercero, de poderosos predicadores a prisioneros peligrosos.
Cuarto, el poder de la alabanza y adoración en una situación nada agradable. Y quinto, la conversión del carcelero y su atención para sus exprisioneros. 5 puntos. Voy a hacer un paréntesis con perdón de la audiencia, hermano Benito. Alguien puede cerrar porque se está escapando el aire acondicionado. Amén. Aleluya. Perdón. Entonces, la liberación de una joven con espíritu de adivinación. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Dice, gran ganancia a sus amos adivinando. Yo recuerdo en mi tierra, estaba muy pequeño, quizás unos 8 o 9 años, y en algún lugar, no voy a decir el nombre, había alguien que decía que curaba, que tanta cosa, a través de las cartas. Yo miraba como la multitud de gente abordaban el ferrocarril para ir a que lo sanara un brujo. Y me imagino que esas personas, pues de alguna manera, hacían fuertes ganancias. Esto no es nada nuevo. Y esta muchacha que tenía espíritu de adivinación y que producía grandes ganancias a sus amos, a sus patrones, dice que siguiendo a Pablo y a los otros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Pero fíjense que dice, más desagradando a Pablo, este volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu malo salió en aquella misma hora. En la clase bíblica se hablaba en la mañana de la necesidad de tener discernimiento, porque la muchacha estaba diciendo lo correcto. Estaba diciendo que eran siervos del Dios Altísimo, que anunciaban el camino de salvación. Y entonces cualquiera pudo haberle creído a ella, pero Pablo entendió que no lo decía por Dios, sino que era prácticamente el mismo espíritu, el mismo demonio que había dentro de ella, el que lo decía. Y Pablo discernió, y era la necesidad de tener el espíritu de discernimiento. Y le digo, te mando que salgas, porque si Pablo no lo hubiera hecho, si Pablo no hubiera discernido, entonces la muchacha hubiera quedado más todavía aprobada por la gente y más ganancia para los amos. Me doy a entender, ¿verdad? Y más ganancia para los amos, para los patronos, para los dueños. Entonces la joven tenía un espíritu de adivinación, y también conocido como pitonisa, el término pitón asociado con el dios Apolo, y según la mitología griega era una serpiente de la madre tierra que mató al dios Apolo. Son mitologías, ¿verdad? Satanás no tiene discernimiento. Eso que quede claro, que Satanás no tiene discernimiento. El único que tiene discernimiento es Dios, y nos lo concede también a nosotros. Satanás se entera mientras usted y yo no hablemos, mientras usted y yo tengamos el secreto adentro de nosotros, lo que pensamos. El diablo no puede leer nuestros pensamientos. Que quede claro que el diablo no puede leer nuestro pensamiento. Una vez la palabra sale en nuestra boca, la oye más de algún demonio por ahí, y no crea que lo oye el mero de ellos, sino que esa se va de uno en uno, se lo pasa, como decimos, tiene un ejército bien organizado. Si pasa un soldado, se lo pasa al cabo, el sargento, y el sargento al teniente, hasta que por último llega
a Satanás. ¿Okay? Entonces, esa es una de las bendiciones y de los privilegios que como hijos de Dios tenemos. Nosotros, que tenemos el discernimiento de Dios a través del Espíritu Santo, pero Satanás no puede discernir. Tenemos que decir nosotros las cosas para que las oiga y para que llegue. Pero Dios dice que antes que salga la palabra en nuestra boca, Él ya sabe lo que estamos pensando. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya, bendito Jesús. Y está siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, porque él es el escritor de los Hechos. Estaba diciendo, estos son hombres del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió temando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Entonces, ella decía la verdad, lo que eran Pablo y Silas, y así la gente dice, le podía haber dado más crédito. Y Pablo detectó la falsedad y echó fuera al demonio, y ella dice que fue libre. Aleluya. Es el primer punto. Y el segundo punto es la reacción de los amos de la joven adivina. Versículos 19 y 21, pues le dije que tuvieran la Biblia abierta ahí en ese capítulo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro de las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La reacción no se hizo esperar, pues el negocio de los amos había fracasado. Desde el momento que Pablo reprendió a la muchacha y el espíritu de adivinación salió de ella, el negocio había fracasado. Y fueron acusados los siervos de Dios como alborotadores, como personas que estaban trastornando al pueblo. Y entonces la acusación era que, siendo extraños, alborotaban la ciudad. En Roma los extranjeros eran juzgados según las demandas del pueblo. Entonces, como eran extranjeros, si el pueblo demandaba, eran juzgados. Los ciudadanos romanos sí tenían derechos civiles, pero los extranjeros no tenían. Ellos lo eran, pero por alguna razón no lo expusieron, porque Pablo dice que tenía la nacionalidad romana. Pero el mensaje de Pablo y Silas era sobre el Cristo crucificado por los romanos, el Cristo que los mismos romanos habían crucificado. No querían oír hablar de Cristo, y de seguro también los magistrados. Entonces, estos hombres, Pablo y Silas, estaban en una situación bien difícil, que aunque Pablo tenía nacionalidad romana, pero como ellos estaban hablando de Cristo, al mismo Cristo que los romanos habían matado, habían crucificado, a pedido de los judíos, por supuesto, pues fueron a parar la cárcel. Pero miren lo que dice en los versículos 22-24, y se agolpó el pueblo contra ellos. Acabamos de decir que en Roma los extranjeros eran juzgados según la petición del pueblo. Entonces, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas a Pablo y a Silas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y lo metió en el calabozo de más adentro, y dice que les aseguró los pies en el cepo. Mientras los judíos no pasaban de 40 azotes, los romanos no tenían límite. No tenían límite. Les desnudaron y les azotaron mucho. Cuando dice mucho, quiere decir que pasaron de los 40 azotes según la ley judía, y luego llevados a la cárcel más segura. ¿Cómo irían estos hombres? ¿Cómo iría Pablo y Silas de ser azotados? Por eso dije que nadie ha dicho que el ser cristiano es fácil. Nadie ha dicho que aceptemos a Cristo, todo va a ser color de rosa. Nadie ha dicho eso. Pero sí tenemos la promesa
que dije, en el mundo tendréis aflicción, mas he aquí yo estoy con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así podemos apropiarnos de muchos versículos de la Biblia, como por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como por ejemplo, ir al Salmo 23 de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como por ejemplo decir, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay tantas promesas cuando nosotros estamos realmente conectados con Dios, cuando le servimos. Porque podemos venir a la iglesia hasta, si es posible, los 7 días de la semana. Pero si no hay una genuina conversión, si no hay un compromiso, entonces vamos a ser, hermano, como dice la Biblia, como metal que resuena y címbalo que retiñe. Pero cuando hay esa convicción profunda, esa seguridad de que Cristo Jesús ha limpiado, perdonado nuestros pecados, que ha inscrito nuestro nombre en el libro de la vida, y que en el momento que le suena la trompeta estamos seguros de irnos con Él. Esa es la bendita seguridad que todo cristiano debe de tener. Aleluya. Entonces la reacción no se hizo esperar. La acusación era que siendo extraños azotaban alborotaban la ciudad. Dije que ellos eran romanos. Pablo tenía la ciudadanía romana, pero no querían oír hablar de Cristo. No espere que la gente quiera oír hablar de Dios. Aquí hemos ido a evangelizar, varios hermanos, siempre vamos constantemente, y hemos visto cómo la gente agarra gracia, dice, y algunas veces agarran yo he visto cuando hacen el tratado así, lo tiran a la basura, lo tiran al piso, ¿okay? Pero hay gente que recibe también la palabra, ¿okay? Entonces la vida cristiana, repito, no es fácil, pero más fácil, la vida cristiana no es fácil, pero menos fácil es también estar sin Cristo. Yo digo, si con Cristo no lo vemos difícil, cuanto más sin Él. Si estando dentro no lo vemos difícil, cuanto más estando afuera. Se agolpó el pueblo contra ellos. Dije que los azotaron, más de los 40 azotes. Cristo fue azotado 40 veces. ¿Okay? Los romanos no tenían límite. Los desnudaron y los azotaron mucho. Luego los llevaron a la cárcel más segura, porque acuérdense que eran alborotadores, eran como unas personas indeseables. Por órdenes superiores fueron trasladados como los peores criminales. Sus pies fueron asegurados en el cepo sin la mayor consideración. La Biblia del diario vivir, porque hay versiones de la Biblia, dice que los cepos se hacían de 2 pedazos grandes de madera unidos con abrazaderas de hierro, dejando agujeros lo bastante grandes para los tobillos. Con esto las piernas de los prisioneros quedaban transversalmente al madero inferior, y algunas veces se insertaban también en los tobillos y muñecas. Entonces el asunto era asegurarlos para que no se escaparan. Pero veamos el poder de la alabanza y la adoración en una situación nada agradable. Ya dijimos que la alabanza, ¿okay?, puede ser el medio para el mover de Dios. Cuando se le alaba a Dios, cuando se le canta con libertad, con gozo, con gratitud. Pero Pablo a la medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y que dice, y los presos los oían. ¿Se ha puesto a pensar usted unas personas que están azotadas, han recibido más de 40 azotes? Puede haber sido 60, 70, 80, quién sabe. Presos, bien encadenados, bien asegurados, sin saber qué les podía esperar al día siguiente. Podían haberlos matado, crucificado, quién sabe. ¿Qué cosa no podían hacer con ellos? Parece que a la medianoche cantaban y los presos los oían. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Si es para Dios el aplauso, pues aplauda al Señor, con libertad, bendito Dios. Y los presos los oían. Imagínense, podían matarlos al día siguiente,
pero ellos estaban alabando a Dios. Y es la seguridad que tenemos como cristianos. En ocasiones pasamos situaciones sumamente difíciles, situaciones que ante la lógica humana, ante la fuerza humana, es imposible de superar, pero con la gracia de Dios nos desnudaron. Entonces dice que las piernas de los prisioneros quedaban transversalmente al madero inferior, y algunas veces se insertaban también en los tobillos y muñecas. Qué dolores no podían estar sintiendo, pero en medio de ese dolor, en la condición que estaban, ellos alababan a Dios. Así que nosotros, ahí está prácticamente la bendición como hijos de Dios, adorarle, alabarle cuando hay una conversión genuina. Entonces, pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Me imagino qué servicio pentecostal tenía esta gente, presos en la cárcel. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, de todos los presos quedaron libres. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Porque era responsable de la custodia de la cárcel, era responsable de cuidar a los presos. Y ahora que los presos estaban libres, prácticamente las puertas se habían abierto. Obviamente al que primero iban de seguro a matar era el carcelero por descuidado. Y saliendo, dice, se iba a matar. Y eso es lo bonito de este pasaje. Aleluya. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había tomado control de la situación. Cuando el Espíritu Santo toma control de la situación, por difícil que sea, por seria que sea, por grande que sea la situación, por problemática que sea, Dios tiene el control de todas las cosas. Y por eso que decimos, hermano, que creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que es el Dios de los imposibles, en un Dios que nunca nos ha defraudado ni nos defraudará jamás. Aleluya. En un Dios que es el todopoderoso, que tiene control de todas las cosas. Aleluya. Por eso la importancia de estar asegurados con Él, de servirle. Por eso dije, dependiendo si podemos venir a la iglesia, podemos venir y sentarnos y escuchar y hacer tanta cosa, pero si no hay un compromiso genuino, si no hay una salvación genuina, entonces pues nos pasa como en la antigua, anteriormente, antes de los 60, como hacía la iglesia católica, a misa asistió, misa oyó y en misa salió. ¿Por qué? No había entendido nada, porque la misa era en latín. ¿Ok? Entonces, pero bueno, entonces lo importante que a la medianoche, como dije, sin saber qué les esperaba el día siguiente, ellos cantaban himnos y los presos los oían. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros habremos pasado situaciones difíciles, tremendas? ¿Sí? Pero en medio de todo eso, alabar a Dios, alabarle, cantarle. La Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo. Amén. Porque nada pasa sin su voluntad. Dios había tomado el control de la cárcel y ningún preso había escapado. De seguro, porque aunque los presos vieran las puertas abiertas, de seguro sintieron temor en sus corazones, sintieron temor de escaparse y prefirieron quedarse ahí. Aleluya. Y entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró
a los pies de Pablo y de Silas, el carcelero, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Me gusta esta pregunta? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pero el carcelero no estaba pensando en la salvación del alma. Él no estaba pensando en la salvación de su alma. Él estaba pensando: ¿qué debo de hacer para ser salvo de que al día siguiente fuera a la cárcel, o quién sabe qué hicieran con él las autoridades? Porque según él era el responsable de cuidar a los presos. Señor, ¿qué debo de ser salvo? ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Ahora no solamente sería salvo de la prisión, de la cárcel, sino que había una salvación mucho más amplia, mucho más trascendente, que era la salvación de su alma. Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor, y él, todos los que estaban en la casa, y él tomándolos aquella misma noche, hora de la noche, le lavó las heridas de los azotes que habían recibido, y enseguida se bautizó él y todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Usted cree, hermano, que el Dios que hizo esto ya no es el mismo? Porque muchas veces no vemos nosotros realmente un crecimiento espiritual en nosotros mismos. Quizá no ha habido realmente una entrega total, una conversión genuina. Porque Dios es un Dios hacedor de maravillas. Aleluya. Decía el otro día, nos falta. Tenemos ahí, si nos ponemos a pensar, bueno, ya estamos en el mes de julio, ¿verdad? Ya pasaron 6 meses de la mitad del año. Ya estamos más de la mitad del año. ¿A cuánto les hemos hablado de Cristo? ¿A cuántos evangelizamos? ¿Qué estamos haciendo por la obra del Señor? Estos hombres, aún en la cárcel, aún en la situación que estaban, pero ellos estaban alabando a Dios, y enseguida le predicaron al carcelero, y ahora no solamente ganaron al carcelero para Cristo, sino que toda su familia. Pablo de inmediato le dijo que todos estaban ahí y que no había razón para matarse. Pablo y Silas pudieron haber pensado que era el milagro de Dios para quedar libres, porque no solamente los mismos presos pudieron haberse escapado, ahora Pablo y Silas también pudieron haber pensado que era el milagro de Dios, que se había hecho este terremoto y que las cárceles se habían abierto, pero ellos permanecieron ahí. Aleluya. Y como siervos de Dios les era importante cuidar de la vida de los demás. Como siervos de Dios en nuestro trabajo, cuidar de la vida de los demás, la vida de nuestros familiares, la vida de nuestros compañeros, la vida, cuidarlos espiritualmente. De ahí que surge la pregunta que les dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pero repito, él no estaba pensando en la salvación de su alma, él estaba pensando en la salvación de ir a la cárcel, o quién sabe qué castigo le iban a dar por descuido. Pero Pablo le habló de otra clase de salvación. Y luego estaba tan agradecido que le llevó a su casa, le lavó las heridas de los incontables azotes, y ellos regresaron a la prisión. El carcelero, como era el que tenía control, lo llevó a su casa, le lavó los azotes, y luego ellos regresaron a la prisión. Y pues, si ya estamos libres, nos vamos, ¿no? ¿Sí? Regresaron a la prisión. Entonces, así que les llevó a su casa, les puso a la mesa, y ahora era una familia más para el reino de Dios. Dios es un Dios de milagros. Y nosotros creemos firmemente, decía un evangelista hace muchos años, Lázaro Santana: el tiempo de los milagros no ha pasado. El tiempo de los milagros no ha pasado. El Dios que liberó a Pablo y Silas de la cárcel
y todo lo que pudo haberles pasado. El Dios que liberó a la muchacha endemoniada, que decía la verdad. ¿Por qué decía estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación? No estaba diciendo mentira. Pero Pablo, entendiendo que era el espíritu que estaba dentro de ella, la reprendió, porque lo contrario, la ganancia habría sido más para los dueños de esta muchacha, para los amos de esta muchacha. Repito, la necesidad de tener discernimiento espiritual, de poder entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es falso y lo verdadero. Pero para eso necesitamos estar bien conectados con Dios, y como decía el hermano hace en la mañana, conocer la palabra también. Porque si no conocemos la palabra, fácilmente la gente puede ser engañada. Puede ser engañada. No conocerla. Un texto bíblico, todo texto, dices, tiene su pretexto, su antitexto y su contexto, en qué medio se mueven las cosas. Porque repito, ahí ella estaba diciendo la verdad. Pero Pablo prácticamente discernió. Nosotros necesitamos también tener discernimiento del Espíritu Santo. En conclusión, todo comenzó con la liberación espiritual de esta muchacha. Dios mostró una vez más su fidelidad para con sus siervos. Dios en esta mañana, en este mediodía, quiere mostrar también su fidelidad para cada uno de nosotros. No importa el problema que estemos atravesando, no importa la situación que estemos pasando, Dios tiene control de todas las cosas. Y Dios sabe realmente lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Y muchas veces le pedimos cosas a Dios que Él sabe que no nos van a ser de provecho. Pero cuando tenemos la palabra de Dios y entendemos la palabra, entonces sí podemos discernir. Yo mismo a veces paso y le he orado tanto al Señor por algo, alguna situación, y después llego a entender, dice, Señor, que sea tu voluntad. Porque eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Señor, haz tu voluntad y no la mía. La salvación espiritual del carcelero, los prisioneros escucharon el mensaje. La historia continúa diciendo que los magistrados enviaron a decir al carcelero que les soltara. Pero Pablo les envió a decir que después de haberles azotado siendo romanos, ahora les dejaban ir calladamente sin llevarlos a juicio. Cuando los magistrados se dieron cuenta de todo lo que había pasado, ellos mismos le dijeron, suéltalos. Pablo, nosotros no, después de habernos azotado, ahora nos quieren dejar ir así callada la boca. Por tanto, ellos mismos debían ir y sacarlos. Eran los mismos magistrados los que debían de ir, no mandarle al carcelero así que los sacara, sino que los mismos magistrados debían ir a sacarlos. Ahora los mismos magistrados, dice, les rogaban que se fueran como políticos fracasados. Entonces, así que en esta mañana, ese Cristo, ese Dios que liberó a Pablo y Silas, ese Dios que mientras que les dio la fuerza, que ese don de alabanza, que mientras estaban ya, quién sabe qué iba a pasar con ellos al día siguiente, azotados, atados al cepo, a cadenas, pero ellos alababan a Dios. Así que yo le pido, póngase de pie en este momento y alabemos a Dios con libertad, y alabemos a Dios con alegría, y alabemos a Dios con gozo. Aleluya. Bendito Dios, en este momento damos gracias a Dios. Oremos, levante sus manos y adoremos a Dios. Padre que estás en los cielos, Padre, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Primeramente, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Primeramente, Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nosotros mismos quizá retenemos tu bendición. Pero en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que nos limpies con tu sangre, que purifique nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que nos enseña, que nos instruye. Gracias, Señor, por el Dios que liberó a Pablo y Silas. Es el mismo Dios a quien adoramos nosotros.
Gracias, Padre, porque por medio de ese mensaje, toda una familia se convirtió y quedó plasmado en tu palabra como ejemplo para nosotros también. Sea Dios glorificado, aleluya. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Recibe toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. No está de más preguntar en este momento si alguien quisiera de nuevo en el nombre de Jesús venir a Cristo, aleluya. Decirle: Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis debilidades, pero en este momento, Señor, me cubro con tu sangre, en el nombre de Jesús, aleluya. Y si alguien está en línea, los que nos están escuchando, también puedes repetir en este momento: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdona mis faltas. Yo estoy ahora, Señor, delante de tu presencia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, así de fácil. No tienes que ir a un diccionario para buscar palabras bonitas, elocuentes. Si lo has dicho de corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados y tu vida nunca, nunca, nunca será la misma. Oh, qué lindo es el Señor. Gracias, gracias, gracias. Oramos por los enfermos en este momento, Señor, donde quiera que haya enfermedad, cualquier dolencia, sana, Padre Santo, porque tú eres el Dios poderoso, Dios de milagros, aleluya. Gracias, el Dios de los imposibles, en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario a tu palabra, todo espíritu, Señor, de pitonizo, todo espíritu de adivinación, todo espíritu contrario, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, echa fuera, Padre. Pero hay libertad en Cristo Jesús esta mañana. Hay libertad en Cristo Jesús esta mañana. En el nombre de que todo lo puede, en el nombre de Cristo Jesús, sea Dios glorificado. Bendito Jesús, bendito Dios. Gracias, gracias, gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Siga adorando al Señor en este momento. Siga bendiciendo. Porque, repito, nadie ha dicho que la vida cristiana va a ser fácil. Nadie ha dicho que al aceptar a Cristo los problemas van a terminar. Al contrario, puede ser que se intensifiquen más, pero el Señor está con nosotros y podemos acudir. Por eso decimos que si estando con Cristo a veces tenemos problemas, cuanto más estando sin Él. Aleluya. Padre, una vez más en este momento oramos, Señor, por todas aquellas personas aquí presentes y los que no están presentes, o los que nos están escuchando, Señor, a través de estos medios, Padre, para que si alguien ha hecho su confesión, si alguien en este momento te ha recibido en su corazón, Padre, Señor de los cielos, gracias, gracias, su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Y también, Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que les proveas un lugar donde crecer, donde ser discipulados, donde desarrollar en la vida cristiana, que no se queden solamente, Señor, con la decisión que han hecho. Padre, en el nombre de Jesús, quizás nunca les vamos a ver en esta tierra, pero un día les vamos a ver en el cielo. Gracias, en el cielo van a haber sorpresas. Sea Dios glorificado. Muy bien. Agradecemos a Dios en este momento por su palabra, por su bendición. Hay un ambiente precioso de adoración. Aleluya. Sea Dios glorificado. Amén, amén, amén. No es para los que nos escuchan en línea, es www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube, Vladimiro Monroy Iglesia Comunidad Cristiana. Ahí quedan los videos grabados de las predicaciones y hay mucho más información también. Nuestros servicios son martes y viernes, 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, y día lunes tenemos escuela de teología. Amén. Así que ahí está toda la información. Vamos a despedirnos de las redes sociales y vamos a quedarnos con la iglesia. Nuestra próxima transmisión será entre semana, en la media semana, en la oficina pastoral. Bendiciones a todos y hasta la próxima. Para los que estamos en línea, nos quedamos con la iglesia. Hay poder en Cristo.